eh, la doctora María Teresa hacía unas reflexiones muy interesantes en su conferencia y trataba el tema del sufrimiento y la concienciación de manera muy profunda. Comparto esos planteamientos y me parece que es el fondo de la problemática, en el sentido de que es muy difícil allegar estos planteamientos del pensamiento complejo sobre todo, bueno, y su articulación con la complejidad para el cambio en la docencia, en los investigadores, en tanto es muy poco lo que, a pesar del tiempo que llevamos o que se lleva desde este trabajo que se viene haciendo con las teorías y los desarrollos del profesor Morén, en el cambio, en el asunto del cambio. La educación, por ejemplo, en este país, sobre todo la superior, no ha tenido absolutamente nada que ver con esos lineamientos que las mismas Naciones Unidas provocó desde el año 2000, 2001, a partir de los trabajos del profesor Edgar Morin. Y me parece y hemos estudiado en nuestro círculo lo que tiene que ver con la cognición y que hemos dado en llamar la cognición heredada. Y que en un ejemplo muy patético de ello que tenemos es, y se ha hablado ya aquí de epistemologías del sur, yo diría que el colonialismo y el poscolonialismo son ejemplos supremamente evidentes de esas teorías de poder, tensión, que han venido y que han determinado la forma de ser y de pensar nuestra, del pueblo latinoamericano. Y en eso, esa teoría del sufrimiento que habla y se relaciona con claro, una de las situaciones más específicas y palpables de lo que es el positivismo, es la segmentación, la separación, ¿cierto? Cada vez más mayor especialización de la ciencia. Y esto si la doctora eh, que nos dictó la charla, nos trabajó tan amablemente, me pudiera responder la doctora María Teresa, ¿qué relación podría encontrar entre esa cognición heredada que nosotros y difícilmente se puede superar y el trabajo que viene haciendo sobre la conciencia como el nuevo paradigma, donde hemos ya empezado con aquella cuestión griega de allá del espíritu, la materia, con Descartes, cuerpo-espíritu, perdón, cuerpo-mente-cuerpo, ¿cierto? El famoso eh, cogitans. Y hoy que se está trabajando en torno a lo que se llama la conciencia-cerebro. Y entonces en esa relación, ¿cómo planteamos ese problema? Que sí, hay trabajos, hay avances con respecto a esa implementación, a esa práctica y a esa convergencia de ciencias en torno a, y como elemento definisor del pensamiento complejo. Entonces, ¿cómo allí podemos avanzar? Podríamos avanzar quienes estamos interesados, estamos en la docencia y estamos en estas actividades de la investigación para hacer factible esa vinculación masiva de nuestros estudiantes, de los profesionales, en ese cambio de conciencia a partir de esta cognición heredada de la que hemos estado hablando. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar al respecto sobre el planteado por Alfredo?
Yo Faustina, adelante, quisiera, doctora Faustina. sí, siguiendo la misma línea de Alfredo, efectivamente en los grandes interrogantes que usted se plantea, parte de la reflexión que queda, es verdaderamente qué hacemos como los pensadores de ese hemisferio del sur. Entonces, yo creo que desde hace muchos años estuvimos trabajando sobre lo que era la identidad, el hecho de pensar quiénes somos. De todas maneras, yo veo que seguimos pensando que podemos ser españoles y europeos, ¿cierto? Y precisamente eso nos lleva a pensar de que lo que decían anteriormente, el traer modelos de Occidente, de Europa, pensamos que estamos aportando mucho. Y entonces ahí estamos generando grandes cambios. Y sucede que la situación desde el pensamiento complejo y desde las mismas epistemologías del sur, verdaderamente es buscar nuestra identidad y ser conscientes que somos indios y que somos indígenas en nuestro caso y que somos resultados de un mestizaje que por efectos de la colonialidad nos trajo, pero que somos eso, pero no hay el reconocimiento de eso. Entonces es como el hecho de empezar nuevamente a trabajar sobre nuestra propia identidad, ¿cierto? Y, y mirar cómo desde esta propia identidad construimos nuestro mundo. Y entonces, mirando lo de Edgar Morin, él dice, y recogiendo un poco lo que dice Alfredo de la cognición heredada, la conexión heredada es esa forma de pensar que desde Occidente y desde Europa nos la han implantado. Usted hacía referencia al arte. Caso muy típico aquí en Colombia, de que la Filarmónica de Colombia lo que toca es música europea, Schumann, Beethoven. Entonces, ¿y qué es la Filarmónica de Colombia? Entonces casi la gente no va, porque la gente no entiende, ¿sí? La gente quisiera escuchar de la Filarmónica de Colombia, la música de Colombia, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta de los modelos que traen simplemente porque los consideramos europeos. Entonces, a partir de eso, es un trabajo que, bueno, podemos nosotros discutirlo, analizarlo, pero es un trabajo que parte desde el niño, ¿no? Hacerle comprender para que las futuras generaciones puedan tomar sus propias decisiones sin que se tenga que consultar al europeo, al oriente o al norteamericano para poder decidir. Y eso es lo que hace que tenga tanta dificultad y tanto miedo de salirse de los modelos predeterminados lineales que la ciencia nos ha trazado. Entonces, difícilmente todavía la situación de hablar de pensamiento complejo y cómo llevamos esto al proceso de la investigación, se cae hablando en contra del positivismo, pero desarrollando investigación desde el positivismo. Entonces, cosas que son tan esenciales, pero todavía nos es muy difícil y yo considero que por esa falta de nuestra propia identidad. No sé, el pueblo mexicano sí ha luchado y ha logrado sostener su identidad. Nosotros sí estamos bastante complicados en eso y sí nos interesa ubicarnos en la cultura norteamericana, hasta para vestirse, hasta para la música, para todo, y desconoce uno lo nuestro. Entonces, ¿en qué momento uno cree que va a cambiar la forma de pensar? ¿En qué momento cree que se puede pensar, como dice Edgar Morin, pensar el pensamiento? ¿En qué método podemos pensar nosotros el pensamiento que nos trajo a ser lo que somos? Entonces, ahí yo creo que es un trabajo muy grande en esto porque mm, es bonita la frase, pensar el pensamiento, aprender, aprender y desaprender, y desaprender para aprender, pero no se sabe cómo, ¿sí? Parece que es bastante complejo. Y yo creo que desde el pensamiento complejo esa sería una tarea
muy fuerte y de discusiones grandes, porque hay que empezar por esas cosas que de pronto uno cree que son, que es mejor por lo grande. Sabemos toda la tendencia al pensamiento complejo, todo lo que se quiere, pero en su esencia, el fondo no hay cambio, hay cambio. Muchas gracias. Gracias, doctora Faustina. ¿Alguien más? Doctor Pedro, adelante, por favor. Hubo una imagen que pusieron en la mañana que me gustó, que es como una especie de telaraña, pero que tenía un fondo, no sé si recuerdan, que de alguna manera da la idea de que todo está entretejido. El punto, o sea, la cuestión es preguntarnos cuál es el punto de ese entretejido sobre el cual partimos para llegar a una propuesta, ¿no? Porque cuando yo escucho que nos vamos hacia un planteamiento físico, espacial, de, del pensamiento del sur, perdemos, siento, perdemos realmente el contexto. Ya lo decía Morín o Morán, como quisieran escucharlo. En la época actual, el contexto es el planeta. Ese es el contexto. Cuando nosotros descendemos la mirada del pensamiento hacia el sur, estamos cometiendo el mismo error de la especialización. Cuando yo digo el contexto es el mundo, me refiero a que ahí cabemos todos, y todos hablo la humanidad y todos los seres vivos, y lo no humano, lo físico. O sea, como cuando abrimos el cascarón de la mente y nos ponemos en la mente el mundo, estamos, siento, construyendo ya una mirada global. Y esa mirada global es la telaraña que presentó el colega en la mañana. Todo el conjunto. Y las intersecciones que se dan dentro de esa telaraña son los puntitos, si uno quiere, a nivel de conocimiento o a nivel físico. Entonces puedo elegir un puntito, México. Puedo leer un puntito físico, Chiapas. Puedo elegir otro puntito más pequeño y decir San Cristóbal. Sé que cuando nosotros olvidamos ese planteamiento del contexto global, Ese es el maestro. llegamos a un punto, O es a un Ovalle. punto donde nos perdemos. Nos perdemos y volvemos a caer otra vez en la especialización hacia un punto. Entonces la pregunta es, ¿qué contexto es el que vamos a utilizar? O sea, ¿desde dónde vamos a verlo? O sea, hay un contexto para mí local que sería tu pensamiento, tu sentimiento. Ese sería para mí, digamos, lo local. ¿Sí? Lo global sería cómo la humanidad está manifestando ese pensamiento y ese sentimiento. Por eso veía en la mañana cómo se aludía incluso a la solidaridad, a generar redes de solidaridad, a generar metodologías que nos vayan conduciendo justamente a aflorar esta parte del amor
que al final de cuentas por ahí un conferencista, un ponente dijo, al final de cuentas lo que está aquí en juego es esta parte del amor. Y ahí hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que plantear. Lo dejo ahí como introducción con el fin de que vayamos construyendo el objeto que dijimos para este coloquio. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las esperanzas que tenemos hacia el futuro? Sabemos que de manera individual a veces no tenemos esa expansión porque nosotros mismos nos estamos encerrando, ¿sí? No generamos esa red de solidaridad. O sea, y entonces allí hay un problema en nosotros mismos. O sea, ¿qué tanto tengo yo de agua? ¿Qué tanto tengo yo de tierra? ¿Qué tanto tengo yo de aire? ¿Qué tanto tengo yo de fuego internamente? Para que yo pueda entonces tratar de solidarizarme con otros que también están planteando eso, ¿no? ¿Qué tanto tengo? ¿Qué tanto estoy creando, desarrollando humanidad? ¿O sigo el mismo modelo? Toda esa concepción heredada que se señala, la sigo ejecutando y no planteo una ruptura en mí mismo. Se hablaba de caos en la mañana, se hablaba que había un desorden y evidentemente el desorden siempre ha existido. Y si nos vamos a la historia de la humanidad, vemos que hay ese desorden después de la comunidad primitiva hasta nuestros días. Ha venido de desorden en desorden, pero ¿para quién? Para el conjunto de la humanidad, pero para otros no. Para un pequeño grupo de esa humanidad no ha habido desorden. Ellos están en un orden y cada vez ellos en ese orden van complejizando los sentimientos, van complejizando los pensamientos y nos van encajonando en una jaula para no pensar más allá de ese espacio en donde estamos encerrados. O sea, es, digamos, algo que me nace, que me motiva a decirles de que en qué medida nosotros estamos realmente liberados de pensamiento, en qué medida nosotros estamos liberados en sentimientos. O sea, porque ahí está la clave, digamos, de lo que yo pueda plantear como solidaridad. O sea, si veo que hay un tsunami en Japón y no me doblego, no siento lo que esas gentes están sufriendo, o sea, ¿cómo puedo pensar en la solidaridad? Lo dejo ahí para continuar más tarde en la reflexión. Mi Gracias, querido Pedro. doctor, no sé si pueda intervenir nuevamente. Adelante, adelante. Adelante, ¿Sí? Faustina. No, pues yo veo que la situación no estoy muy de acuerdo con la apreciación que le hace a lo que estoy comentando. Porque si estamos pensando en pensamiento complejo, no estamos pensando en espacio físico, estamos pensando en la vida, estamos pensando en formas de pensar y en la posibilidad de abrir los ojos a las diversas realidades e interconexiones que se presentan frente a las diversas problemáticas acá en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo.
Yo hablo de las epistemologías del sur porque se refiere a la forma de pensar, no a un espacio físico. Entonces, ¿por qué pensamos como pensamos los latinoamericanos? Y por qué a veces es difícil lograr entender de qué somos producto. Entonces yo digo que, por lo menos para Morín, lo que dice es que el pensamiento complejo, el pensamiento complejo está para suplir lo que el pensamiento desde la simplicidad y el determinismo no logró desarrollar, ¿cierto? Entonces, desde esa mirada, yo lo veo más del sentido eso, precisamente cuando hablaban de los grupos violentos en Colombia, ¿cómo ustedes se pueden imaginar que entre nosotros nos estemos matando? Entre nosotros. La violencia en el país ha sido entre campesinos. Es que ni siquiera en la ciudad, entre campesinos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces ahí se da, ahí hay la situación y ahí está la situación compleja, porque es la situación cómo nos apreciamos como seres humanos, que tenemos el mismo contexto, ¿sí? Y no nos estamos dividiendo por territorio, sino por la manera como amamos, cómo sentimos, cómo sentimos el dolor del otro. Entonces, nosotros tenemos una manera diferente de sentir el dolor del otro al que, como lo sienten los americanos, porque su contexto, su medio es diferente. Pero esto no quiere decir de que estemos dividiendo, no, que seamos conscientes de esa situación. En el mundo se están matando por el petróleo, se están matando por los territorios, nosotros por una violencia, porque uno tiene una camiseta verde y el otro tiene una camiseta roja. Entonces, son los mismos. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces, ahí es, y todos los trabajos que presentaban ahí son hermosos en ese sentido de la sensibilidad, del amor, del respeto, del querer al otro, pero es que no nos queremos nosotros mismos. Entonces, lo primero que dice también Molina es, primero querámonos a nosotros mismos y comprendámonos a nosotros mismos en lo que somos para poder comprender los otros. Pero esto no entra ni con inyección ni con nada, sino entra verdaderamente en este tejido que ustedes están formando, de sensibilidad, porque las conferencias, la primera hermosa, o sea, es una poesía, ¿no? Donde hay una sensibilidad muy grande frente al ser humano, la persona en sí, a su esencia y a su espíritu. Entonces la situación es verla de ahí, no verla desde el territorio. Y a mí se me hace que eso de las epistemologías es pensar que nosotros tenemos una condición diferente, pero que no podemos por eso inmediatamente cortar con otras maneras de ver. Entonces así es de que nosotros por lo menos no podemos decir, no, no, la ciencia es producto del positivismo y entonces cortamos y iniciemos. No, hay que ocupar los espacios que el positivismo dejó. Entonces, si el positivismo en el desarrollo de la ciencia mostró pedazos de realidad y de realidades y nos las mostró como verdaderas, pero dejó por fuera otros actores válidos que también producen ciencia y no los tuvo en cuenta, la sociedad, la cotidianidad, todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, y si uno piensa desde la complejidad, pues pensaría de eso, o sea, nunca pensar en el territorio, sino en la manera de pensar. Eso era lo que quería comentarle en el sentido de no mirar de que se está dividiendo y de que estamos luchando el norte y el sur. No, eso ha sido la lucha de siempre y la lucha de territorios. Y desde la complejidad de la situación es totalmente diferente. Yo considero que es totalmente diferente. ¿Sí? Y que eso es lo que nosotros estamos buscando para cambiar la manera de pensar y de ver el mundo y de ver las diversas y múltiples realidades para presentar las diversas y múltiples alternativas de solución a las problemáticas. Porque no hay una sola solución a un problema, ¿no? Hay muchas. Y eso lo vimos en las conferencias de la mañana. Todas
lo que presentaron y los estudios fabulosos que nos hacen ver eso, pero hay que interiorizarlo. Muchas gracias. Gracias, doctora Faustina. Le doy la palabra al doctor Valverde, por favor. Muchas gracias. Un saludo a todos. Yo quiero mencionar, a propósito de lo que se ha hablado esta mañana y en la tarde, dos aspectos que me parecen importantes abordarlos y trabajarlos desde la complejidad en diálogo con Morán, ¿no? Con Morán, que es el tema de la autocrítica. Yo creo que, bueno, yo hablo desde Bolivia y veo desde Bolivia al mundo y particularmente la región y América Latina. Y no creo, por la experiencia vivencial que tenemos en el país, lo que veo en otras partes del mundo, que por ejemplo, las llamadas culturas originarias, que por supuesto, como toda cultura en el mundo, tienen su aporte, tienen su epistemología, tienen su espacio específico, etcétera, puedan ser la vanguardia moral de lo que sucede en el mundo. Yo creo que el género humano como tal está interpelado, incluyendo, por supuesto, al grupo identificado como indígena. Y yo creo que hay que trabajar una revalorización, una vindicación del mestizaje, en el sentido de la interculturalidad crítica de la relación entre las culturas y empezar a identificar los bienes comunes, pero no a este estilo que los últimos años se ha trabajado el concepto, sino es en el sentido de lo que estamos hablando en este coloquio, como patrimonio humano, ¿no? Y elementos del patrimonio humano que están en este momento interpelando el conocimiento humano para afrontar problemas como, por ejemplo, las guerras, el tema de la valoración de la paz, el tema del equilibrio con el medio ambiente, lo que ha planteado de manera muy, muy importante esta mañana la doctora Pozzoli, yo creo que nos debiera motivar esta autocrítica humana, ya sea desde el sur, ¿no? Desde el norte, desde el punto donde existe eh, donde está la existencia humana, donde existe el humano. Yo creo que esa es una reflexión importante a trabajar y a desarrollarse, pero como he mencionado, desde la autocrítica. Yo creo que si no, sectores o grupos, por ejemplo, indígenas, si no tienen una mínima dosis de autocrítica, en realidad su aporte, que es por supuesto muy importante, se hace limitado. En Bolivia tenemos la gran experiencia, estas últimas décadas, de haber apreciado de manera directa el peso de lo indígena, de lo llamado originario, que en realidad ha sido una mala reproducción, una grotesca reproducción de aquello que se criticaba en términos de colonización. En realidad lo indígena terminó reproduciendo y todavía peor, ¿no? Todos esos vicios que se criticaban, todos estos elementos que, que se construían como alternativa de esto que se ha llamado vanguardia moral de la humanidad. Yo creo que eso, en el caso concreto específico de Bolivia y de varios países de América Latina, realmente no existe, ¿no? Lo que pasa es que el indígena es tan ser humano como cualquier otro ser humano del planeta, con virtudes y defectos, como cualquier ser humano del planeta. Entonces, lo que yo planteo en este acercamiento es trabajar los espacios
interculturales, los espacios, esto de un nuevo replanteamiento, de un mestizaje con el enfoque de la complejidad a la altura del siglo XXI y pensar los espacios comunes, sin perder, por supuesto, la gravitación específica de lo local, de lo particular, ¿no? En este juego dialógico que plantea la complejidad. Me parece que eso no hay que perder de vista. Yo he escuchado en algunas de las ponencias de esa tarde unas loas, ¿no? A todo lo que significa lo indígena, todo lo que significa, o se reputa como originario, etcétera, pero muy, muy poca dosis de autocrítica. Yo creo que eso le falta mucho al conocimiento social en general y a un replanteamiento de perspectivas futuras de lo que puede hacerse en el planeta, dado que existen temas que preocupan al género humano. Y he señalado el tema de la paz, por ejemplo, ¿no? El tema del derecho al aire limpio, al aire puro y al agua limpia, por ejemplo, ¿no? Y así, hay otros temas que hacen a la especie humana. Y como recalco, sin perder esta gravitación particular, específica de lo local a lo global. Entonces, este juego dialógico que plantea la complejidad, creo que es importante observarlo, tratarlo desde la autocrítica. Gracias, Y ahí me quedo. doctor Valverde. Le cedo la palabra al doctor Daniel Matul Morales, por favor. Muchas gracias. Está muy amena y muy rica la conversación, los diálogos. Yo voy a intervenir muy poco porque quizá tenga tiempo de desarrollar eh, el sábado que me toca las contribuciones de las culturas y civilizaciones milenarias de América, especialmente de Mesoamérica, para contribuir a resolver los problemas civilizatorios que en este momento eh, están ocurriendo. Por supuesto que uno de los aspectos fundamentales de la situación en que nos encontramos, no solo en el planeta, sino en América del Sur, es que los invasores en 1492 llegaron para negar, para vilipendiar, para oscurecer culturas y civilizaciones. Desde entonces se nos llama como indígenas, como pueblos, olvidando la trayectoria milenaria que tienen nuestras culturas y sobre todo en la generación, elaboración de conocimiento. Y uno de los aspectos que nosotros vemos con mucha emoción es que esa confrontación, la imposición de una civilización y la respuesta de la otra civilización no ha terminado. Justamente por eso es que nuestras civilizaciones antiguas, milenarias, las civilizaciones testimonios, es que nos hemos dado la tarea de generación en generación de hacer un planteamiento de desobediencia epistémica. Nosotros seguimos pensando, seguimos sintiendo que el fundamento de la cultura y de toda civilización es el espíritu, porque nosotros realizamos nuestro pensamiento dentro del universo y si realizamos nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestra cultura adentro del universo, pues la cosa varía. La otra civilización genera su pensamiento fuera del universo y por eso hay un antropocentrismo. De manera que si nosotros hacemos un análisis
o por lo menos tratamos de comprender qué es lo que ha ocurrido, pues el contexto que traían los invasores en 1492 era que la Tierra era el centro del universo. Y lo que nosotros, nuestros antepasados, aquí es que el contexto es el sistema planetario. Y podríamos abundar un poquito más allá del contexto de la Vía Láctea. Están todos los testimonios en los glifos, en los códices, en el mismo Popol Vuh, en la mitología. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido resolver el núcleo ético-mítico de nuestras culturas, porque cuando planteamos nuestra mitología en las universidades, pues piensan que nosotros somos pueblos que todavía añoramos el pasado, somos pueblos sentimentalistas y no nos dejan plantear cómo en nuestros mitos hay arquetipos. Pero nadie les dice nada cuando nos hablan del mito Sísifo. Nadie les dice nada a los intelectuales maestros de las universidades cuando plantean el famoso mito de la caverna. ¿Cómo ellos sí tienen derecho a recurrir a sus mitos y nosotros no? De manera que no, tampoco podemos dejar en la concepción del mundo, de la vida, del universo. No podemos seguir con lo mismo que hizo Occidente de dejar fuera en la elaboración del conocimiento los contextos. Por eso es que nos impusieron y nos dijeron que el pensamiento es universal. Y resulta que no es así. El conocimiento es contextual. Nos dijeron que la ciencia era neutral y resulta que no es así. Entonces depende cuál sea nuestra lente, cuál sea nuestra mirada para entender los diferentes contextos. Yo estoy de acuerdo que hay un contexto global, estoy de acuerdo que hay un contexto local, pero no olvidemos que ahorita que estamos hablando, estamos en la Vía Láctea, que es nuestra casa, es nuestro hogar. Entonces el contexto es mucho más cósmico y ahí viene el problema de la identidad. ¿Cuál es la identidad humana? Si nosotros logramos en los procesos educativos y en la construcción de esta nueva civilización que está por nacer, recuperar esa conciencia cósmica que perdimos, de repente yo lo puedo hablar un poquito, porque tampoco estamos hablando en el vacío de una nostalgia mítica de las culturas antiguas. Estoy hablando de los calendarios del tiempo circular. Y esa lucha no ha cesado. La imposición del tiempo lineal, por lo menos aquí en Guatemala, tiene la resistencia del tiempo circular, la resistencia de la identidad prácticamente antropocéntrica. Aquí tiene su resistencia, porque nosotros tenemos una identidad cósmica. La resistencia a que solo la razón, la memoria y la imaginación son patrimonio del ser humano y dentro de nuestras culturas. Eso no es así. El fundamento de nuestras culturas es el sentir, ese es el espíritu, porque no es la razón la que determina el conocimiento. Y por ahí nos vamos acercando, ahora más que nunca, a tener algunas relaciones, correlaciones, paralelismos con los descubrimientos de la ciencia contemporánea. Quizá tenga tiempo el sábado de hablar un poquito. La física cuántica descubre que ocurre
hace aproximadamente unos 15.000 millones de años, lo que se llama el Big Bang, y que en 1992 fue comprobado, creo que uno de los satélites de la NASA descubrieron radiaciones de fondo para comprobar que era eso cierto. Estamos hablando de los descubrimientos del siglo XX, pero fíjense ustedes que un libro tan milenario como el Popol Vuh nos empieza hablando del vacío, nos empieza hablando de que era la antesala del universo, nos habla del universo primordial. Por eso decimos que esta época fabulosa, fantástica, que nos está tocando vivir a los pueblos indígenas, tenemos lo suficiente para poder decir que el pensamiento complejo lo podemos hablar desde la ciencia contemporánea, pero también tenemos la capacidad de hablar de el pensamiento complejo desde la tradición milenaria. Podemos hablar de holografía, podemos hablar de ecología profunda. Por eso es que la esperanza está planteada. Y digo yo que lo que hace falta, y en eso podemos contribuir a que la razón pueda ampliarse por la vía del misterio, por la vía de lo sagrado y por la vía de la pasión. Porque la razón ha sido soberbia y por eso nos ha negado. Y nosotros podemos contribuir a los procesos educativos. Y de hecho lo estamos haciendo ahorita mismo que estamos hablando. Saber cuántas ceremonias en todo el territorio del país se está dando donde se lleva a cabo la concienciación alrededor del fuego. Por eso a veces hablamos de las epistemologías del fuego como fundamento de la concienciación, de contribuir a la nueva civilización que está por nacer. Entonces, yo les agradezco mucho que han tenido la bondad de prestar atención a unas cuantas palabras, pero que voy a tratar de tal vez plantearlas de manera más concreta y no con la emoción de la participación ahorita. El sábado, cuando me den la oportunidad de hablar por 15 minutos, que ya estoy asustado porque tengo que resumir toda una visión de mundo y universo y explicar qué es la espiritualidad como ejercicio científico de la escultura. Que lo que pasa a veces cuando se habla de espiritualidad, se piensa en candelas, en martirologios y en cuestiones de religión. No, la espiritualidad es algo más que eso. Es la vivencia profunda, es sentir la solidaridad, es amar al prójimo, es amar a la tierra, es amar al sol, es amar la lluvia, es amar la milpa, es amar el maíz, es amar esta reunión que tenemos, es amarnos. Y por supuesto que la energía fundamental, como todos sabemos, es precisamente el amor, más allá de el amor que nosotros tradicionalmente conocemos en la cultura de Occidente. Muchas gracias y perdonen. No, gracias, doctor Daniel. Doctora Irene, adelante, por favor. Muchas gracias. Me encanta escucharlo, doctor Daniel. Siempre deja un mensaje muy esperanzador. Soy de la generación X y me resisto a la tristeza y a la depresión y a la sinrazón, al sinsentido de la vida. Por eso es que su mensaje me gusta mucho y paro oreja. Yo quiero, compatibilizo también mucho con su saber, doctor Matul. Yo quiero llamar a las piedras de Ica, en particular una en donde se labra a dos figuras humanas con rayos que
que ya sea que salen de la boca de estas figuras humanas o que entran hacia esas figuras humanas, haciendo alusión a la importancia que tiene el verbo, el decir, el pronunciar, el mencionar, como un hecho físico, vibracional, pero también como una savia como savia de árbol, pero también como savia femenina de la sabiduría, que es la palabra. A mí me gusta mucho jugar, igual que el doctor Sanabria, me gusta mucho jugar con los orígenes de las palabras, pero también con lo sonoro de las palabras, ¿no? Entonces, pensando en transverso como el primer concepto clave del coloquio, juego con transverso y lo divido en transverso, más allá del verso, como transverbo, más allá del verbo, como trans-ver-so, como además de ver, ir, transverbo, pero también usando trans-ver-sales, como más allá de ver y de salir de la humanidad, dice el coloquio, ¿no? Pero también sale ese sabor, también sale ese salar, ¿no? Sabor salado. Y pienso yo que esta roca de Ica puede ser un buen comienzo para observar esta confluencia, este rescate, este revestir las sabidurías ancestrales, la cosmovisión o las cosmovisiones del sur, las epistemologías del sur, porque hay algo que quizá podría quedar como propuesta dialógica emergente. Hay algo que se menciona mucho, pero yo no he leído a nadie, no he escuchado a nadie de aplicarle la importancia que tiene al hecho de que el pensamiento occidental cosifica y el pensamiento del sur y las epistemologías ancestrales colocan prácticamente todo lo que nos rodea en un estatus de igual, por lo menos, o en un estatus, en un nivel o en una jerarquización de Dios. Así es que lo que yo he podido leer habla de que las epistemologías del sur, las sabidurías ancestrales, tienen una rica vida espiritual. De tal manera que el árbol, ¿no? El venado, el sol, adquieren de inmediato el carácter de sujeto y tienen la posibilidad de interlocución con el humano. De tal manera que, por ejemplo, podríamos nosotros pensar en que la violencia nos comunique. Ya participaba yo antes con esta desagregación de la palabra como ver lento, por ejemplo, ¿no? Ver lento, ver analítico, ver digital, ver rápido, ver integrado, capacidad de síntesis. Y también, por ejemplo, la corrupción que nos está diciendo en ese diálogo como si fuera alguien. Al menos a nivel terapéutico es muy útil interactuar con lo que nos sucede como si fuera alguien. Sobre todo porque fue sorprendente para mí el aporte de Zaira cuando nos pone ese pedacito de video en donde está la mujer joven casándose. Y la verdad es que si yo hubiera podido medir su frecuencia cardíaca, su oxigenación, habrían caído varios, ¿no? En el quórum, en la sala. Particularmente, sí, me embargó una cierta tristeza, una pesadez en el cuerpo,
¿no? Incluso hasta una sensación en el pecho de nudo. Definitivamente ese cuadro a mí me llama a pensar en algo que pierde la vitalidad, en algo que pierde el vigor, ¿no? En algo que se desenergetiza, que es incompatible con la vida. Y si yo camino esa escena hacia que me hable, hacia subjetivizarla y que me hable, estoy hablando de una práctica contraria a la vida, que es decir, esa mujer joven, tampoco es que el muchacho estuviera rozagante, ¿no? Y vibrante de felicidad. Creo que no dio ese mensaje. Pero yo pensaría entonces que esa práctica que va contraria a la vida está naciendo o parte, como parte de parto, de la colocación de algo en la posición de Dios, que podría ser el terreno, las cabezas de ganado, la dote. Y esto me lleva a una de las vertientes epistemológicas del sur, que es el cuidado de la vida. Si para nosotros los 40 y tantos que estábamos conectados en ese momento fue una conexión súbita, inconsciente e inmediata, la pérdida de vitalidad, ver la escena de esos jóvenes obligados, entonces estamos empezando a vivir en pellejo propio lo que no es el cuidado de la vida, lo que no es el cuidado de la vitalidad y lo que no son epistemologías del sur o epistemologías del cuidado de la vida. Es el recorrido que puedo aportar. Gracias. Gracias, doctora Irene. ¿O alguien más, compañeros, compañeras, que quiera comentar sobre lo abordado? Buenas tardes. Adelante, Gabriel. Gracias, muy amables. Nada más quisiera yo abonar un poco a lo que ya ustedes han comentado aquí. En mi oportunidad de haber escuchado en algún momento a don Enrique Dussel, seguramente muchos de ustedes habrán oído de él, ¿no? Cuando él habla de su propuesta de transmodernidad, él hace una crítica precisamente al pensamiento hegemónico de la modernidad occidental, angloeuropea, este, y señala él que las culturas, y los pensamientos que quedaron, en las márgenes de la modernidad, pues que siguen operando, siguen vivos y requieren dialogar entre sí, pero que no podemos cancelar lo positivo que tiene el pensamiento moderno, ¿no? Como una forma también de entender que ha aportado cosas, pues para que la humanidad crezca, con todas las críticas que se han hecho y demás y todo, pero que sin tener que volverse modernas, todas estas culturas, no modernas, no occidentales, dialogar desde los márgenes de la modernidad entre sí, con la modernidad y reconocer lo que tiene de positivo, también los aportes que dejó la modernidad, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros, rechaza lo que puede tener de positivo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, ¿no? Reunidos de muchos puntos del mundo a través de la tecnología, con todo el estudio, investigación tecnológica y científica que tiene eso detrás y que nos está sirviendo para hacer un montonal de cosas que nos permite acercarnos, nos permite vernos, escucharnos, pero que también hay otros elementos que no están presentes y que es importante aportarlos, ¿no? Entonces, me parece interesante eso que señalaba él, que señalaba Enrique Dussel, de sin cancelar los elementos que tiene de bueno, de favorable, de positivo, lo que otra forma de ser humano ha dejado en la historia y en el mundo, pero tampoco cancelar lo que tenemos de propio y que tenemos de aporte para lo demás, ¿no? Y como ya lo mencionaron hace un momento, la parte de ser autocríticos creo que es fundamental también como seres humanos y más en este quehacer en el que estamos, ¿no? Muchas gracias a todos por ayudarnos a crecer aquí juntos. Gracias. Gracias, doctor Gabriel. ¿Alguien más, compañeros, compañeras? ¿Alguien más que quiera compartir sus reflexiones
opiniones sobre lo vertido en esta sesión o algún comentario que se haya quedado respecto a las ponencias que fueron presentadas. Sí, buenas tardes, soy Margarita. Adelante, adelante, Margarita. Bueno, a mí me genera un poquito de, no sé, duda, inquietud. Me pareció, bueno, todas las conferencias me han parecido muy interesantes, pero me llamó mucho la atención el caso de Hidalgo, pues ahora sí que el tema de género, ¿no? Y me causa un poquito de confusión porque eh, escuchaba yo una de las participaciones o de los comentarios que hacían sobre el tema de la identidad, el tema de de la colonización y viendo en todos estos panoramas, cómo sí se ha avanzado, cómo sí considero yo que es bueno retomar cuestiones que tengan que ver con el tema de derechos y todo lo que tiene que ver con el marco jurídico en este tema de derechos humanos, ¿no? Y me confunde un poco, bueno, es la primera vez que participo en este tipo de coloquios y es la primera vez que también escucho conferencias sobre el tema del pensamiento complejo, ¿no? Pero yo veía esta tarde en el tema del caso específico de Hidalgo, cómo se mantiene todavía el tema de la identidad, pero que trastoca el tema de los derechos humanos. Y ahí es donde entra mi inquietud, ¿no? De cómo sí es bueno mantener la identidad, pero también es bueno avanzar en tema de derechos humanos, sobre todo en este tipo de casos. Y desafortunadamente o afortunadamente todo lo que tiene que ver con género no es un tema propio de México o un tema propio de América Latina, sino es un tema a nivel mundial, ¿no? Que afecta y trastoca el derecho humano de las mujeres. Entonces, mi punto es, ¿cómo podemos mantener la identidad, pero también cómo podemos avanzar en el tema que tiene que ver con las tradiciones, usos y costumbres que mencionaba, pero que se respete, por otra parte, el tema de los derechos humanos, que es un avance, o sea, que ha habido avance en ese tema, ¿no? Entonces, a mí sí me genera muchísima confusión que por un lado se hable el tema de la identidad, por otro lado estamos viendo que eh, el tema de los usos y costumbres trastoca los derechos humanos, la mezcla de todo lo que se ha hablado el día de hoy, la verdad es que estoy así como que mi cerebro está al 1000%, ¿no? Tratando de digerir todos los temas, pero sí me ha generado un poquito de confusión y de inquietud, ¿no? La mezcla de estas dos cosas. Por un lado, el hablar de la identidad, por el otro lado, repito, el tema de los usos y costumbres y por el otro lado, el tema de derechos humanos, ¿no? Bueno, pues ahí Margarita deja este cuestionamiento. Si alguien quiere plantear alguna reflexión, respuesta sobre lo que nos ha comentado, interrogado Margarita. Adelante, Rosvita. Hola, buenas Adelante. tardes. ¿Cómo Buenas están? tardes. Les hablo desde Chiapas, México. A mí yo quisiera comentar sobre la conferencia magistral de la doctora María Teresa, que me parece que por ahí tenemos que buscarle el rumbo, ¿no? Ella hablaba, bueno, su conferencia lo dice, oportunidades evolutivas emergentes desde las miradas de la complejidad en el contexto de los problemas planetarios actuales. Creo que el contexto es ese, los problemas planetarios actuales. Pero también, partiendo del séptimo principio de Morin, nos dice que toda persona es parte de la humanidad. Entonces, y el entendimiento de esta se fundamenta en la ética, así tan clarito lo dice. Entonces, tenemos que partir desde nuestro ser humano, desde nuestra conciencia, para visibilizar aquellos problemas planetarios en los que nos tenemos que enfocar, ¿no? La conferencia, por ejemplo, el doctor Soler habla de la codicia, que puede ser un problema
que es un hilito que nos conduce a otras cosas más grandes, ¿no? Y lo enlazaba con el asunto de la corrupción y hacía una lista de países, ¿no? Del nivel de corrupción, que es un problema planetario ahora ya. Cuando esto pasa en nuestros países, México, que es uno de los principales, también cuando existe este fenómeno de la corrupción, nos causa infelicidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la doctora María Teresa mucho se remitía a Maslow, que es el más importante portavoz de la psicología humanística. Entonces, él habla de tres conceptos, ¿no? De las necesidades básicas que cubrimos como seres humanos, de las metanecesidades y de que no hay felicidad si no hay gozo, y no hay gozo si no se cumplen estos dos momentos. Entonces, si hablamos de todos esos problemas, la corrupción en especial, no podemos, ¿cómo decirlo? Ante tanta injusticia social, podemos decir, no podemos nosotros hacernos de los elementos básicos que nos causen felicidad como seres humanos. Entonces, mi planteamiento es el siguiente: si no tenemos como cumplidas nuestras necesidades básicas, no podríamos como subir al siguiente renglón de las metas necesidades que nos causen gozo y felicidad, porque hay un problema emergente planetario, por así decirlo, la codicia enlazada con el tema de la corrupción. Por eso pienso que tendríamos que como visibilizar cuáles son esos grandes problemas planetarios y desde nuestra conciencia poder como abordarlos y poner propuestas de solución, cómo le haríamos desde el contexto global, pero desde mi conciencia como ser humano. Por eso había que como conjugar el verbo concientizar o concienciarte, tú concientizas, él concientiza, porque creo que es como una propuesta, ¿verdad? Gracias, Rosvita. Bueno, pues ahí está otra provocación, otro cuestionamiento que nos deja sobre la mesa. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, adelante, adelante. Bueno, desde esta tarea y agradeciéndole a ustedes la oportunidad de ser relatora de esta reunión y que justamente habla de los diálogos y construcción colectiva sobre los problemas transversales de la humanidad. Me parece muy importante y se ha ido tejiendo todos aquellos problemas que afectan a nuestra cotidianidad. Y pensando desde esa perspectiva que hablaba usted al inicio sobre esa combinación o relación que se podría hacer desde el pensamiento complejo y desde la epistemología del sur, entendiendo esta parte, no el divorcio total, como decía alguien en una participación, que hay un cierto reconocimiento por los avances que se han hecho, efectivamente. Sin embargo, este tipo de acciones o esos temas transversales o sensibles, humanos, éticos, humanísticos, etcétera, tiene mucho que ver con este ápice que decía en algún momento Edgar Morin, cuando decimos que todo pensamiento debe partir desde el principio ético. Y creo que hablar también de la epistemología del sur habla de esa parte que hablaba la maestra Irene Sánchez y que muy emotiva decía que cómo nosotros transmitimos, valoramos y entendemos mucho del lenguaje, ¿verdad? Y cómo ella jugaba con esta parte. Sin embargo, recuperando este espacio, cómo hacer que las instituciones públicas, que desde un inicio puede incidir en ese tipo de acciones, a final de cuentas que nos han heredado una centralización o dominación desde el positivismo y que muchas veces hacemos investigación y seguramente hablaba también Fernando Avendaño de Ecuador, también que hablaba sobre esta ponencia sobre robustecer el ámbito de la sociedad, de la bioética, y volvemos a lo principio que decía también Rosvita, la parte de la ética. Preguntar cómo copiamos los modelos, decía, esa necesidad de los modelos que se han sido particularizándose dentro de las sociedades latinoamericanas y esta mirada desde el sur, ¿no?
En la participación que dice Alfredo sobre el sufrimiento y la concientización muy profunda desde el fondo de la problemática, dice que habla que es justamente muy difícil, complejo, y que de alguna manera nosotros como educadores o que hacemos y participamos y hacemos investigaciones, ¿verdad? Hemos heredado esta cognición, esta cognición, pero no se habla justamente de cómo esa cognición, ¿verdad? Siempre se ha estado estigmatizada desde esta Europa central, desde este positivismo. Sin embargo, él le decía que cada vez se busca la mayor especialización con este tipo de ciencia, esto que se ha ido heredando y cómo romper de alguna manera con estos paradigmas de alguna manera. No sé si me abría el espacio también y recupero mucho que decía la maestra María Teresa con respecto a la doctora Justina en los grandes interrogantes de cómo es hemisferio sur, ¿verdad? De pensar quiénes somos, la identidad y traer modelos de Europa cuando nos decimos traer esos modelos. Y no solamente estos modelos, sino si hablamos en términos económicos, también muchos de los modelos económicos o proyectos, ¿verdad? Como el Plan Chontalpa, que al final de cuentas fue un gran fracaso y un problema ambiental para Villahermosa. Sin embargo, recuperando también parte de este contexto y de este análisis, esta cognición heredada de Europa la hemos heredado y hablaba justamente de esa filarmónica, de que tienen su filarmónica, ¿verdad? Pues es una filarmónica que toca al final de cuentas música europea. La gente que está ahí va y no la entiende. Y eso pasa también en Chiapas cuando los eventos en San Cristóbal de las Casas, que es la cuna de la cultura, ¿verdad? Traen las grandes orquestas y la gente, y pareciera eso que es una cuestión cultural y vemos a nuestros indígenas como complementando ese escenario y están lejos de la realidad. Y un evento muy, muy reciente fue el evento POSH, ¿verdad? Que así le nombraron. Y parte de la cuestión cultural y de identidad de los pueblos no aparecía, más alguna mofa sobre motonetos que son productos de una cuestión muy estructural también, ¿no? Me parece muy recuperable algunas aportaciones que hicieron al interior de este diálogo sobre la imagen de la mañana que hacía justamente sobre una telaraña. Y pareciera que estuviéramos hablando de una red y que un punto nos lleva a otro. Sin embargo, alguien le dijo, no lo podemos entender así, porque a final de cuentas, pues, en el contexto actual, el planeta, ¿verdad? Cabemos todos. Y creo que esta intersección que se habla dentro de la telaraña, creo que no es más que este sentido humanístico que nos hace falta. Dice que de alguna manera perdemos y volvemos a caer en un punto. Pareciera que estamos en este punto en los debates y todo. Sin embargo, creo que este ejercicio que se ha estado haciendo y con este coloquio se ha estado recuperando mucho de esto. El hecho de participar y la forma en que el maestro hablaba del Popol Vuh, de las cuestiones que somos parte también de ello. Creo que tendríamos que aprender y desaprender, como dice Edgar Morán, y ahí está el problema. ¿Cómo aprendemos y desaprendemos cuando desde la primaria, preescolar y a la universidad, incluso muchos de los que estamos acá hicimos una tesis doctoral o postdoctoral de esa perspectiva positivista, ¿no? Y de repente cuando queremos romper con esos estigmas o estos modelos, nos cuesta mucho trabajo y muchas veces nos vamos por la libre. Entonces, me parece muy importante recuperar algunos temas importantes como son los derechos humanos, de la parte de esta emoción que hablaba, esta esperanza que podemos buscar, esta esperanza, esta solidaridad. Y creo que estos temas transversales no es más que la humanidad, la solidaridad, la esperanza, la construcción, una mirada nueva y que aunque pareciera ser que se nos
mueve el tapete y se nos mueve todo este pensamiento porque justamente estamos tan acostumbrados a este encuadramiento del positivismo, es ciencia, porque es esto, y romper y entender nuevas miradas. Y creo que es muy importante recuperarlo. En lo que decía también Valverde, que desde el sur y el norte, donde está la existencia humana, se trabaja, se desarrolla desde la autocrítica, ¿verdad? Otro ponente hablaba sobre el querer a otro, cómo queremos al otro. Entonces, otro tema muy importante que es la sensibilidad, ¿verdad? El tema de la paz, lo que comentaba el doctor Daniel Matul Morales, la parte de la cultura y lo que se hablaba y muy apasionado sobre su tema y que efectivamente, ¿verdad? Pareciera que cuando alguien está exponiendo, un antropólogo y todo, ¿verdad? No, pues están bien en otro sentido, ¿verdad? Me parece importante para ir concluyendo que creo que una de las cosas muy recuperables en nuestra entidad, en nuestros territorios y parte de América Latina, es esta resistencia que se ha tenido frente a este eurocentrismo ante muchísimas cosas, aunque a pesar de todo siguen existiendo y están, hay muchas cosas por hacer, muchos ejercicios que hacer, y creo que lo que decía, me quedo con lo que dice Irene Sánchez Moreno, esto importante del habla, la sabiduría, los orígenes de las palabras, esas palabras sonoras, y creo que esas palabras sonoras pueden plantearse desde esta emoción, la solidaridad, la humanidad, el entender que todos somos y formamos parte de este universo. Me parece muy importante lo que decía Rosvita también, el hecho de la ética. Sin la ética tampoco podemos trabajar. Es importante también recuperar y decir que nos han hemos cosificado algunas cuestiones como nos han enseñado los europeos, ¿verdad? Sin embargo, desde esta epistemología del sur es rica en espíritu. Entonces, me quedo con esta parte humanística de la solidaridad, el espíritu, la identidad, la ética, los valores, el cuidado, derechos humanos, y que transversaliza todo esto. Y creo que lo que transversaliza todos estos temas que hemos estado discutiendo es la ética, el amor hacia los demás, y creo que los que estamos aquí justamente por amor a la sabiduría, buscando nuevas perspectivas, nuevas miradas, y sobre todo creo que el aprender y desaprender, como dice Edgar Morin, pues es un reto, y creo que los que estamos aquí presentes ya hemos de alguna manera hemos salido de este cuadro. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Silvia. Gracias por compartir estas reflexiones, estos puntos de vista. ¿Alguien más, compañeros, compañeras, que quiera comentar al respecto? Yo quisiera 3 punticos, supremamente breve. Uno que tiene que ver con y se ha reseñado, crítica y autocrítica. Creo que incluso como paradigma, ha perdido vigencia. Y cuando hablamos de la complejidad y el pensamiento complejo, nosotros conocemos que ésta tiene sus límites, pero no va sino hasta ahí, crítica y autocrítica. No conlleva de manera material soluciones. Eso en primer lugar, como una conclusión que yo sacaría de digamos, de ese, y lo que se ha dado a llamar precisamente la filosofía crítica, ¿no? En segundo lugar, a toda esta problemática heredada, que yo considero un mejor término que epistemología del sur, como una epistemología del sur, la colonialidad, que todavía tiene vigencia muchísima en los pueblos de América Latina y que hoy se considera como la poscolonialidad, a través de diferentes formas de dominio y de poder en la que estamos enclaustrados. Y ello es, allí
desde el pensamiento complejo hay que articularlo para esa mirada tan importante de dependencia que tenemos en esa manera de pensar. Importante allí, y viene la tercera situación que planteo y que en eso estoy muy de acuerdo con la profesora Pozzoli, en el sentido de que esa concienciación es muy importante, porque ya tenemos que pasar de la era del conocimiento a la era del pensamiento. Y el pensamiento complejo resulta ser una utilísima herramienta, un instrumento fabuloso, no solamente para las nuevas generaciones que se están formando y que a través de la educación se debe buscar precisamente instrumentalizar y mejorar esas condiciones del pensar a través de todos estos elementos que contiene y todas estas formas y todo este contenido que contiene la cognición, para precisamente entrar en este concepto de la complejidad. Y que en esas generaciones efectivamente tenemos y debemos y tenemos quizás el poder nosotros de intervenir como profesores y como investigadores. Yo dejaría ahí y muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Arturo, adelante. Sí, muchas gracias también por lo compartido en las sesiones de hoy, en las mesas, pensando en muchas de las cosas que hemos escuchado desde la mañana también y recuperando en algunas de las cosas de la conversación de hoy en la tarde. Pensaba que una de las maneras en que a mí se me ocurre que se pueden también empezar a entretejer estas nuevas relaciones entre conocimiento, pensamiento, incluso puestas en práctica de estas reflexiones ontológicas, epistemológicas que requieren el conectar o poner en contacto eh, ideas, cosmovisiones que a veces pueden ser incompatibles, pero que aportan en su conjunto para el conocimiento de lo que sería el ser humano en relación con otros seres no humanos también. Pensar en el papel que tendría la estética, también, como se había mencionado en la ponencia de la mañana, en la conferencia magistral de la mañana, porque es a partir de la estética que se puede adquirir un tipo de conocimiento que está mediatizado a través de otros vectores que no son solo la palabra, que si bien la palabra y el discurso son importantes, las producciones artísticas también, como habíamos visto, permiten generar otros procesos de comunicación y otros procesos de conocimiento y pensamiento, que ya son pensamientos que ponen en práctica algo. Entonces, nada más como dos ideas para abonar en esa dirección. Por una parte, recuerdo esta frase de Nietzsche, no sé si en el Zaratustra, donde habla del cuerpo, también el papel del cuerpo, nadie sabe lo que puede el cuerpo. Y pensarnos desde el cuerpo también permitirá conectar conocimiento, pensamientos, sentimientos, afectos, para entonces lograr justo no disminuir la visión del ser humano, esta visión ética, a una sola de sus dimensiones, sino permitir a través del cuerpo que las distintas dimensiones en que analizamos al ser humano pongan en práctica ciertas potencias de vida. Y por otra, pienso también en las reflexiones sobre Spinoza de los afectos, afectos tristes, afectos alegres, donde los afectos tristes son aquellos que disminuyen nuestra potencia para actuar y los alegres son los que incrementan nuestra potencia. Entonces, al final de cuentas, cuando procuramos la alegría, como en estos nuevos modos de ponernos en comunicación, en nuevos modos de entender nuestro cuerpo en conexión con todos los demás cuerpos, no solo humanos, sino otros seres vivos y seres no vivos, estamos pensando en cómo conjuntar una acción hacia la alegría no solo nuestra, sino de estos otros seres que también tienen la capacidad de ejercer, movilizar ciertas potencias. Y con eso pensaré en lo del árbol de tamarindo también. Esa intervención que nos mencionaban en la mañana era muy interesante precisamente porque nos permite justo entender en otros modos simbólicos, otros modos afectivos, otros modos sensibles, cómo seres no humanos también tienen una participación activa en el modo en que vamos a afrontar y conformar múltiples respuestas a los problemas que nos aquejan en la actualidad. Y bueno, lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. A ver, yo tengo como tres cositas que quedan de estas reflexiones y de este conversatorio tan interesante. Una primera síntesis es que debemos comprender la vida en todas sus dimensiones. ¿Sí? Que el pensamiento complejo
complementa los espacios que el conocimiento simplificador dejó vacíos, dejó en vacíos. Que de la conferencia central, el Anima Mundi me pareció una situación tan interesante que invita a revisar la espiritualidad de las generaciones. Yo diría que nos invita a revisar la espiritualidad de esta nueva generación, ¿sí? Porque esto es desde niño. No sé si desde los adultos pueda existir algún cambio en ese aspecto. La espiritualidad, por supuesto, desde todas las dimensiones, porque uno hablaría de espiritualidad y de una vez piensa que es desde la religión. Entonces, desde todas las cosmovisiones. Algo que a mí es más que una duda, una reflexión, es que parece que superar los griegos podría dar la posibilidad de pensar diferente, analizando la vida desde Nietzsche. Y como última situación es invitarlos para que logren entender un poco lo que el doctor Mafula hablaba, invitarlos a que vean una serie de Netflix que salió esta semana sobre los niños perdidos en el Amazonas. Y van a encontrar ahí cómo, bueno, cada uno tendrá su análisis. Si lo hago, pues perdería el sentido, pero cómo se ve el contraste entre lo lineal y la cosmovisión. En cómo la naturaleza habla y cómo quien de manera lineal no tiene la sensibilidad para sentirla. Y cómo con todas las estrategias militares y todos los recursos, y durante tanto tiempo estuvieron buscando a los niños, y fueron los indígenas los que los encontraron a partir de un ritual que ellos hicieron. Entonces son cosas que vale la pena analizar y que vale la pena comprender y que están más allá de esa realidad tan lineal que no nos deja ver el mundo. Muchas gracias, muy amables. Gracias, doctora Faustina, por compartir. Doctor Valverde. Sí, yo una breve puntualización respecto de lo que se ha hablado esta tarde. Yo creo que independientemente de que si la crítica y la autocrítica no dan soluciones, yo creo que el desafío, más bien en el pensamiento complejo, es trabajar una crítica y autocrítica dialógica que se traduzca en respuestas, quizás más que soluciones, para ser coherentes con el pensamiento de Morán. ¿No? ¿Quién tiene la solución definitiva en el mundo, de los problemas del mundo? O sea, no podemos resolver, sí, décadas, sino siglos, temas cruciales de la existencia humana. Entonces, y dejar eso y poner la carga de esa responsabilidad en lo indígena originario y ser un romántico respecto a lo que son, me parece, no me parece lo más conveniente de hacer. Aquí en Bolivia hemos visto que el indígena puede ser, el indígena reputado de originario puede ser más corrupto que el más grande colonizador. Puede ser más delincuente que el más grande colonizador. Puede reproducir con extrema velocidad todo lo que ha criticado que hace el colonizador. Es decir, puede dar la vuelta al tema de la dominación y ponerse en el rol del dominador, y puede ser mucho más déspota, más cruel que esa mentalidad, esa racionalidad que critica. Yo creo que por eso hay que ser crítico y autocrítico, en el entendido de que hay que trabajar el patrimonio humano desde las diversidades, desde las interculturalidades, y trabajar una relectura del mestizaje en ese sentido. No hay que tenerle miedo a esa palabra que está desgastada, porque muchos se han quedado
a mitad del siglo XX para entender el mestizaje. Yo creo que hay mestizajes hoy en el planeta que tienen que ser revistos, tienen que reflexionarse, y creo que para eso el pensamiento complejo puede ser un gran aporte, una gran entrada, una gran reflexión y es un gran método. Gracias. Gracias, doctor Valverde. ¿Alguien más, compañeros, compañeras, que quiere, para ir cerrando, que quiera compartir sus reflexiones, puntos de vista? Fernando, Sí, gracias. adelante. Rapidito decía, es muy interesante el comentario en el sentido de una espiritualidad desde la perspectiva del sur, porque ya hemos visto de que esa, entre comillas, espiritualidad que vino de España no funciona, pues. Y si hablamos efectivamente de los valores, pues nosotros acá en Quito, por decirles algo, tenemos un grupo humano que vive la espiritualidad basada en el diálogo que ellos tienen con los espíritus de las montañas. Entonces, no es nada extraño el escuchar de que precisamente el hombre, el ser humano, tiene la posibilidad de establecer un diálogo precisamente con los elementos de la naturaleza. La pregunta que viene es, ¿qué pasa con Occidente? ¿Por qué nos quedamos como atrás y no podemos entrar en esa dimensión en donde los saberes ancestrales piensan que el vivir en armonía es algo alineado a la espiritualidad, lo cual yo comparto? Entonces, el reto que tenemos aquí es cómo posicionar esta manera de ver el mundo lejos de lo que sería una fantasía, una ilusión, cuando es algo perfectamente real. Ilya Prigozhin ya dijo, la Tierra es un ser vivo. Cuando una cantante boliviana se fue, Luzmila Carpio, tal vez amigo boliviano usted haya oído de ella, ella me comentó lo siguiente: yo fui a Bolivia porque había sido embajadora en el área cultural en Francia y le dice a la mamá, mamá, acaban de descubrir en Francia que las piedras están vivas. Y la mamá le responde, hijita, nosotros 3000 años ya sabemos eso. Entonces, el tocar, como mencionaban antes, esa sensibilidad que tiene todo ser humano, yo creo que es una de las tareas que dentro de lo que significa la nueva visión, los nuevos desafíos, toca precisamente el permitir que esta manera de ver el mundo, no desde el punto de vista romántico, sino desde la praxis, gane espacio y pueda sensibilizarnos para un mundo mejor. Gracias. Gracias, Fernando. Pedro, adelante, Pedro. Bien, Adelante. breve, tratando de no perder la esencia en la síntesis. ¿Cuál es el problema? El problema es de que tenemos una amenaza como, o hay una fuerza en contra de la humanidad, y entonces esa fuerza que tenemos como problema, como amenaza, no solamente es física, sino también es verbal, también es mental. Por lo tanto, tenemos que hacer un doble movimiento. Un movimiento hacia adentro, o sea, un movimiento hacia nosotros mismos, en nuestro interior, y un movimiento hacia afuera, o sea, considerando, digamos, toda esa problemática transversal de la humanidad. Ese movimiento interno implica la búsqueda de nosotros y nuestras circunstancias en el contexto local que estamos viviendo. Y por el otro es el movimiento hacia afuera en la búsqueda de la visión global como humanidad para tratar de encontrar, si bien se dice no soluciones, por lo menos ir construyendo esa esperanza, ¿no? Esa esperanza colectiva de tratar de rescatar los bienes comunes que tenemos como humanidad, porque sabemos que el concepto humanidad implica una diversidad, o sea, no implica homogeneidad, es un ente diverso, pero que ahí estamos y que cada vez nos sentimos más dispersos. Ese movimiento hacia adentro y hacia afuera lo tenemos que hacer. Aquí, digamos que en este espacio del coloquio estamos tratando de generar ese espacio de movimiento hacia adentro. Nos vamos conociendo unos a otros
vamos a tratar de ir viéndonos qué hacemos cada uno en nuestros espacios y tratar de entonces de ir entretejiendo, como se dijo en la mañana, a través de redes, a través de espacios de diálogo, a través de congresos. Se mencionaba en la mañana como 2 o 3 congresos que habría que tratar de ir participando, tratar de ir viendo que esa red que nosotros vamos construyendo del pensamiento complejo se pueda ir haciendo más grande y ahí vertir, digamos, y crear entre todos eventos, ¿no? Que nos permitan constantemente estar pensando en esta problemática. Hasta ahí es mi comentario, breve, corto. Gracias, Pedro.